¿Cuál es el cambio más importante de la reforma laboral de Javier Milei que ya está en vigor en Argentina? Veámoslo. La reforma laboral de Javier Milei, que pretende modernizar el mercado de trabajo de Argentina, ha sido ya definitivamente aprobada. Por fin ha superado todos sus trámites legislativos y, en consecuencia, ya se halla en vigor. Estamos ante la primera reforma laboral que ha conseguido aprobar el país desde hace más de medio siglo. La reforma, ya lo sabemos, ha sido ampliamente criticada por casi todos los medios de comunicación dentro y fuera de la Argentina. Si bien la inmensa mayoría de argumentos que se articulan para criticarla son del todo incorrectos. En un vídeo anterior ya expusimos que los aspectos que más habitualmente se suelen criticar de esta reforma laboral son muy similares a la legislación sobre el trabajo que ya está en vigor, además desde hace mucho tiempo, en España. Ahora bien, lo peor del asunto ya no es que la prensa hable mucho de temas que son mentira, sino que habla muy poco o más bien nada de temas que son verdad y que resultan muy importantes dada la estructura social de Argentina. Y es que de las falsedades de que la reforma laboral eleva la jornada de trabajo a 12 horas diarias, o de que se reduce el coste del despido, o de que se va a permitir pagar el sueldo de los trabajadores en kilos de carne o en litros de leche, de todo eso seguro que habéis oído hablar muchísimo a través de la prensa. Pero de uno de los apartados de esta reforma laboral, que según el propio ministro de Economía es de los más importantes, si no el más importante de esta reforma laboral, seguro que no habéis oído hablar prácticamente nada. Pero para entender la importancia de la medida que a continuación vamos a desvelar, es muy importante antes recordar un dato que es conocido dentro de la Argentina, pero que no se entiende nada bien fuera de ella. Y es que el 43%, es decir, casi la mitad de todas las personas que trabajan en el país, el 43% lo hace de manera informal, lo hace en el mercado negro, sin estar dada de alta a la seguridad social del país y, por tanto, sin cotizar a esa seguridad social. En España, claro, también existen personas que no están dadas de alta a la seguridad social, pero son una minoría. En Argentina, en cambio, son casi la mitad de toda la población ocupada. ¿Y por qué el porcentaje de informalidad dentro del mercado laboral resulta tan exagerado? Pues en esencia porque los costes de la formalidad, y más en particular las cotizaciones sociales, son completamente aberrantes en Argentina. En particular, el empleador, el empresario, ha de pagar unas cotizaciones sociales equivalentes al 27% del salario bruto del trabajador, solo ligeramente por debajo de la cotización empresarial a la seguridad social en España. Pero es que, atención, el empleado, el trabajador, ha de pagar una cotización social equivalente al 17% de su salario bruto, es decir, más del doble de lo que pagaría en España. ¿Y esto qué significa? Pues que un salario bruto de $1.000 mensuales al empresario le cuesta $1.270 mensuales, pero el trabajador, antes de quitar otros impuestos sobre la renta, solo termina cobrando $830. Repito, el empresario paga $1.270 mensuales y el trabajador solo recibe, antes de otros impuestos a pagar, $830. Es decir, hay $440 mensuales, equivalentes por tanto al 44% de su salario bruto, que se pierden por el camino, o más bien que son saqueados por el Estado. Normal, por consiguiente, que haya tantos trabajadores
que opten por la informalidad en Argentina. Y es que imaginad, el trabajador del ejemplo anterior, que cobraba en la economía formal $1.000 mensuales, pero solo terminaba recibiendo 830, puede estar cobrando, por ejemplo, en la economía informal $1.100 al mes, y el empresario, pagándole $1.100 al mes, sale ganando con respecto al escenario de pagarle $1.000 en la economía formal, porque el coste de $1.000 en la economía formal son $1.270 para el empresario. Por tanto, ambas partes en este ejemplo salen ganando. El empresario se ahorra $170 al mes en cotizaciones sociales y el trabajador gana $270 mensuales adicionales a los que cobraría en la economía formal. Y se dice pronto, $270 sobre 830, que sería el sueldo neto que cobraría en la economía formal, es un sueldo un 33% superior. Gana el trabajador, gana el empresario, los incentivos están perfectamente colocados para salirse de la economía formal y quedarse en la informal. El problema, claro está, es que si la mitad de los trabajadores cotiza a la seguridad social y la otra mitad no lo hace, entonces, para poder seguir pagando las pensiones públicas de la Argentina, la mitad de trabajadores que forzosamente sí cotizan a la seguridad social tendrán que pagar el doble de lo que pagarían a esta seguridad social si todos los trabajadores cotizaran. Pero claro, con los actuales altísimos niveles de cotizaciones sociales, es muy complicado, por no decir imposible, convencer, seducir a la mitad de la fuerza laboral de Argentina para que transite de la informalidad a la formalidad. Pues bien, aquí es donde encaja uno de los puntos de la reforma laboral de Javier Milei que el ministro de Economía de Argentina, Luis Toto Caputo, considera el más importante o uno de los más importantes de la misma. En concreto, el régimen de incentivo a la formalización laboral, que consiste esencialmente en que para los nuevos empleos las cotizaciones sociales se van a bajar en 12 puntos porcentuales. Las cotizaciones empresariales, que eran del 27% del salario bruto del trabajador, pasarán a ser del 15%, lo cual, en consecuencia, abarata de una manera muy considerable el coste empresarial de contratar en la economía formal a un empleado. Es verdad que se trata de una rebaja solo temporal, por 48 meses, 4 años. Sin embargo, el objetivo de este incentivo es que aumente suficientemente el número de trabajadores formales como para poder bajar las cotizaciones sociales en el futuro sin descuadrar las cuentas de la seguridad social, es decir, pudiendo seguir pagando las pensiones. Repito, más del 40% de los trabajadores en Argentina están en la economía informal. Por tanto, aun cuando no se creara ni un solo empleo adicional en el país, que no es así, el empleo total en Argentina está ahora mismo en máximos históricos, se sigue creando empleo, pero aun cuando no se creara ni un solo empleo adicional en el país, bastaría con que un cierto porcentaje, 10, 20 o 30% de todo el empleo formal se formalizara gracias a este incentivo, como para que los ingresos de la seguridad social se incrementaran de un modo muy considerable y por tanto se pudieran bajar estructuralmente las cotizaciones a todos los trabajadores. En definitiva, estamos ante una reforma laboral que en todos sus capítulos pretende abaratar de una manera muy considerable el coste de contratar formalmente en Argentina. De ahí la modernización laboral que busca esta ley, es decir, conseguir que la mayor parte de los trabajadores que siguen en la economía informal y que por culpa de ello no pueden estar trabajando en empresas que crezcan, que inviertan,
que incrementen la productividad de esos trabajadores, porque una vez empiezas a crecer y a invertir, entras en el radar de la inspección laboral y ya no puedes permanecer en la informalidad, que la mayor parte de los trabajadores que están en la economía informal transiten hacia la economía formal. No porque venga el alguacil del Estado con la cachiporra a golpearlos si no transitan a la economía formal, sino bajando los costes de esa transición para seducir a los trabajadores que hoy se quedan en la informalidad, huyendo del parasitismo salvaje y alocado del Estado argentino. Más empleo y menos carga tributaria para todos. Ese es el objetivo último de esta reforma laboral. Ojalá tenga éxito porque ese es el camino a la prosperidad. Que más gente esté generando riqueza y que el Estado robe un porcentaje mucho menor, idealmente ninguno, de esa riqueza.